Hoy vamos a hablar sobre la moralidad en la toma de decisiones. La moralidad es uno de los fenómenos más fundamentales de la vida social humana. Todos los días tomamos decisiones que implican sopesar nuestro propio beneficio frente al bienestar de otros. Y estas decisiones, aunque parecen simples, esconden procesos cognitivos y efectivos enormemente complejos. Durante mucho tiempo, la investigación en psicología moral se enfocó en identificar los ingredientes clave de estas decisiones. Normas sociales, empatía, intenciones, resultados. Este fue un trabajo fundamental. Hago una pregunta sin responder. ¿Sabes exactamente todos esos elementos para producir una decisión concreta? Saber qué perspectiva importa no es lo mismo que saber cuánto importa ni cómo interactúa con otros factores. Sin esa precisión, el campo podía describir la moralidad, pero no predecirla ni explicarla mecanísticamente. Frente a esto, el uso de modelos matemáticos formales ha emergido como una herramienta poderosa para capturar con precisión cómo las personas transforman las características de un dilema moral en una decisión. A esto se suma que la moralidad no es estática. La manera en que aprendemos normas, sentimos emociones morales y decidimos en función del bienestar de otros cambia desde la infancia hasta la vejez, ligada a transformaciones de los sistemas de aprendizaje y en la capacidad de mentalizar. La pregunta de esta investigación es entonces si los modelos computacionales pueden revelar los mecanismos que subyacen a las decisiones morales y cómo esos mecanismos se transforman a lo largo del ciclo vital. Ya, ahora vamos a hablar del primer paper que habla acerca del aprendizaje moral y la toma de decisiones a través de la vida. En primera instancia vamos a hablar de las emociones morales en la lactancia y la infancia, en la donde las emociones que predominan son la culpa, la justicia y la empatía. En esta etapa, en una transición que va de la lactancia hacia la infancia, se caracteriza por el desarrollo de la empatía y el entendimiento de la inequidad. A través del paper se ven diferentes edades y diferentes perspectivas y toma de decisiones, en donde una en específico trata acerca de niños de 3 a 5 años que fueron estudiados a través de sus expresiones faciales, las emociones morales. Entonces, cuando un niño recibía menos, tendía a expresar emociones negativas morales, mientras que si recibía más, tenía emociones positivas o neutras, en comparación con compañeros. En el caso de las emociones morales de adolescentes, en esta etapa hay un aumento de la autoconciencia y por lo tanto también surgen las emociones morales de la culpa y la vergüenza, en donde la culpa va orientada a sí mismo y la vergüenza va orientada a los otros, lo que puede interferir en la toma de decisiones. En esta etapa se presentan los juegos económicos en donde se modificaron contextos sociales en los que influyeron significativamente en la toma de decisiones de los adolescentes, en donde se activan diferentes áreas cerebrales que están relacionadas con la autorregulación, con la toma de perspectiva y además con la relación de qué tanta recompensa recibo yo y mi amigo. Esto tiene que ver con los amigos y esta es la activación del estriado ventral. En el caso de las adultez, también se presentaron los juegos económicos, pero estaban combinados con modelaciones computacionales y se presentan las emociones de empatía, culpa, envidia y anticipación, en donde también los adultos presentaron una mayor adversión a la inequidad, en donde se activan diferentes áreas cerebrales dependiendo si hay una inequidad que me favorece a mí o una inequidad que desfavorece o favorece al otro. Y también se ve que con las diferentes emociones que se experimentan en esta etapa, también hay una activación particular de diferentes áreas cerebrales. Además, y finalmente en la parte de emociones morales, los adultos mayores predominan las emociones de empatía, orgullo y aversión a la inequidad, en donde esta aversión a la inequidad tiene un sesgo de resultados, ya que las personas mayores tienden a enfocarse más en los resultados de las acciones más que en las intenciones de las personas, lo que podría estar ligado a un deterioro cognitivo. Sin embargo, se consideran como dos variables independientes. Y además, en este proceso se determinan análisis de costo-beneficio cuando se trata de ayudar a alguien. Continuando con aprender y decidir sobre el carácter moral de los demás, en la lactancia los bebés prefieren a un actor procesal y en la infancia los cambios cognitivos empiezan a orientar hacia juicios morales más complejos. En el caso de la adolescencia,
se dedica mayor tiempo en actualizar los modelos de los demás, ya que hay una mejora en la capacidad de integrar los resultados, integrar lo que se ve en el presente con lo que ya se sabía, y hay una mayor valoración de la experiencia. Hay un proceso de aprendizaje cada vez más acercado al basado en modelos, que tiene mayor simulación mental previa y flexibilidad, lo que aumenta la adaptabilidad del aprendizaje por refuerzo, y hay más actividad cerebral en las zonas vinculadas a la autorregulación social, como el TPJ, corteza cingulada posterior, y el prepurio. En la adultez, el foco pasa a la ponderación entre daños propios y ajenos, y este cálculo tiene bases neuronales claras que nos entrega el paper, que se pueden ver en la presentación, que va cambiando el área cerebral según qué se está evaluando. Se destaca el rol de la corteza prefrontal lateral. También tenemos bases neuronales de la corrupción. Es muy interesante cómo se activa la ínsula anterior ante el costo de confabularse con un corruptor. Por ejemplo, al aceptar un soborno, que esto podría ir relacionado a la culpa y al malestar, y también como la corteza prefrontal dorsolateral es la que se activa ante conductas alternativas de anticorrupción. Hay tres tipos de aprendizaje en los alumnos, en los adultos, perdón, el aprender sobre un nuevo conjunto de normas morales, aprender del carácter moral de desconocidos y aprender del carácter moral de los demás. Se destaca que este aprendizaje se basa en el error de predicción y hay una mayor inestabilidad en la creencia del carácter malo de un otro, ya que esto te mantiene más alerta y el carácter bueno es más estable. El envejecimiento se destaca porque comienzan a disminuir las habilidades de razonamiento moral. Esto se ve en un sesgo de positividad y que los participantes pasan de darle más importancia a la intención que al resultado, a retroceder a darle una mayor importancia al resultado. El texto propone que esto podría ser, como se ve en la imagen morada, porque tenemos un desarrollo durante la vida de la teoría de la mente y del aprendizaje basado en modelos, pero que después de alcanzar un pico en la adultez bajaría de nuevo en la vejez. Pero hay un debate de si esto se debe realmente a un deterioro cognitivo y a una reducción de la teoría de la mente, o es porque cambian las perspectivas de vida con la vejez tras el recorrido del ciclo vital. Bueno, en relación al aprendizaje y la toma de decisiones por otros, en la infancia y la niñez está la capacidad muy temprana de aprendizaje asociativo y por refuerzo que se asocian fundamentalmente al desarrollo moral. Los bebés desde los 18 meses presentan ayuda espontánea, la cual después se vuelve más consistente a medida que van creciendo. A los 8 años se desarrolla, está más desarrollada la teoría de la mente y son capaces de reducir sus propios beneficios, sus propios recursos para asegurar una distribución equitativa de los bienes. El texto presenta un paradigma que es el paradigma de castigo a terceros o TPP, en donde los niños sancionan a quienes violan las normas sociales, incluso cuando ellos no son las víctimas de dicha transgresión y asumen costos al respecto. Bueno, en relación a la adolescencia hay una mayor coordinación y flexibilidad y el razonamiento se vuelve más complejo. También en el mismo paradigma del castigo a terceros se castigan las injusticias y este castigo es proporcional a la gravedad de dicha injusticia. También el aumento en la empatía y la teoría de la mente está asociada a las áreas que podemos ver en la diapositiva y predice la compensación a las víctimas como el castigo a los transgresores y un mayor nivel de empatía. También mejora el aprendizaje prosocial y aprenden cómo ayudar a otros considerando experiencias previas. En relación a la adultez, existe un equilibrio relativo más fuerte hacia el aprendizaje model free por sobre el model based y las decisiones morales están influenciadas por la cercanía social. Es decir, castigan a los transgresores de normas con mayor severidad a medida que aumente la distancia social entre ellos. También están involucradas zonas como la corteza prefrontal ventromedial, que integra costos, morales, beneficios y contexto social, y otras zonas que son las que podemos ver ahí. Y en la vejez, a pesar de que se puede intuir que las habilidades morales se deterioran en la vejez, producto del declive cognitivo que es propio de esta etapa, se vio que hay un aumento por ser generoso hacia otros a medida que la edad avanza y que el aprendizaje moral y la toma de decisiones se puede conservar o incluso hasta mejorar. Sin embargo, también hay un incremento del sesgo de endogrupo, existiendo una tendencia a beneficiar más o ayudar más a personas percibidas como miembros del propio grupo.
Ya, y finalmente, dentro del texto del aprendizaje moral, tenemos la influencia y el contagio moral en la etapa de lactancia e infancia, en donde, como han dicho anteriormente también, los niños aprenden a través de la observación. Y los resultados que se presentan en el paper sugieren que a través de la observación los niños son influenciados y actúan de formas más morales. Por ejemplo, en el paper se presenta que niños que observaron alguien más, a un compañero compartiendo con otro, fueron más propensos también a compartir y lo mismo con compañeros que tras decir la verdad fueron beneficiados. Estos niños que observaron estas acciones fueron también más propensos a después decir la verdad, ya que iban a poder recibir una recompensa. En el caso de la adolescencia, se sabe que los adolescentes son muy influenciables, en especial por sus pares, y generalmente se asocia con la toma de riesgos y resultados negativos. Sin embargo, esto va a depender del contexto en el que se sitúe el adolescente, ya que el paper nos presenta que jóvenes que observaron adversión a los riesgos o que fueron aconsejados o vieron a algún par siendo aconsejado a evitar los riesgos, efectivamente redujeron la conducta riesgosa y como que evitaron esta posibilidad de resultados negativos. Y pasó lo mismo con la observación a las conductas prosociales. Mientras observaban a otros ser prosociales, ellos también lo fueron adquiriendo en sus conductas y esto se relaciona con una activación de el surco, en la unión temporoparietal, perdón. Y también se observó que la presencia de pares influye en la toma de decisiones de los adolescentes, en donde se genera una activación de una red de áreas cerebrales específicas. En el caso de la influencia y el contagio moral en adultos, em, la influencia social afecta a las decisiones morales, como hemos visto, y se presenta que los adultos son más egoístas cuando tienen un anonimato asegurado y por lo tanto tienden a elegir decisiones que los benefician a ellos y no a otros. Y entonces esto crea una influencia en la observación de otros, en donde las personas, al ser observados, tendían a optar por sacrificar dinero para contribuir a una buena causa que ganar dinero contribuyendo a una mala causa y distintas áreas cerebrales se van activando dependiendo del setting público o privado y también del costo monetario y el cumplimiento de los valores morales personales. Y finalmente, en la influencia y contagio moral en adultez avanzada, como también habían mencionado anteriormente, está este sesgo de positivismo y un deterioro de la teoría de la mente, en donde las personas mayores tienden a dejar de lado las intenciones y se enfocan más en los resultados de las personas y se adhieren más a la conformidad social a la hora de tomar decisiones, sin importar qué tan impulsivas sean estas decisiones, y esto se asocia con una actividad de diferentes áreas parietales y frontales que subyacen de estos cambios en cognición y afección que tienen los adultos mayores. El siguiente paper que tuvimos que revisar de Crockett nos explica cómo los modelos formales, que son herramientas matemáticas, nos permite pasar el límite de la opacidad cognitiva para entender la decisión moral desde sus componentes latentes y no observables de forma directa. Los modelos matemáticos han demostrado distintas cosas de las decisiones. Por ejemplo, las decisiones morales son ruidosas. Como se ve en el primer gráfico A, que relaciona la variable de valor subjetivo en el eje horizontal con la probabilidad de exponerse a un daño o aceptar un daño en el eje vertical, podemos ver que la relación entre estas variables no es siempre lógica y perfecta, sino que las decisiones tienen ruido cognitivo. La fatiga, el contexto y otros factores hacen que las decisiones varíen, como se ven en las líneas de colores, siendo la roja la más ruidosa y demostrándonos que no siempre van asociadas a las variables de una forma lógica. El segundo gráfico nos muestra que un modelo formal nos permite incluir, por ejemplo, la variable de tiempo para poder asociar cómo se van cambiando los valores de las distintas opciones y que al final la opción que se decide es la que tiene la mayor acumulación de evidencia, logrando alcanzar el umbral, ya sea de aceptación o de rechazo, como se ve que la línea en zigzag azul alcanza en este caso la aceptación.
Lo siguiente que nos permiten hacer los modelos formales es predecir y generalizar. En la tabla podemos ver que una teoría descriptiva solamente logra la predicción en una situación, pero un modelo formal lo logra en otras. Y se puede, por ejemplo, en el estudio de Krajbich y colaboradores, extrapolar parámetros de una elección alimentaria a una decisión moral con un 90% de precisión. Esto nos implica que podemos hacer políticas públicas para fomentar la moralidad gracias al descubrimiento de estos parámetros, pero es muy importante saber que son líneas base, no parámetros universales. Bueno, se han identificado regiones cerebrales que participan en los juicios y las decisiones morales. Sin embargo, muchas de estas áreas también están asociadas con decisiones no morales, entonces surge el cuestionamiento de si las decisiones morales tienen algo realmente distintivo. También existe una crítica a la inferencia inversa, que es asumir que procesos psicológicos están asociados a ciertas áreas solo por observar una activación en ellas. Y bueno, los modelos formales permiten superar este problema al indagar en los cálculos específicos que realiza el cerebro durante la toma de decisiones morales. Y, por ejemplo, se ha demostrado que la serotonina se relaciona con un incremento en la aversión del daño, explicando mejor los cambios en los juicios morales, y al mismo tiempo también se permitió aclarar el rol de la ínsula en la percepción de la justicia y las normas sociales, y también que la respuesta cerebral ante la injusticia depende de las expectativas previas de justicia. Entonces, cuando lo que ocurre no coincide con lo esperado, se produce un error de predicción. Bueno, y ahora entrando ya en el tema de las discusiones, vemos que el estudio de la moralidad ha avanzado hacia un enfoque científico y matemático que permite entender plenamente cómo decidimos más allá de simples intuiciones. Y esta perspectiva se divide en la formalización de las decisiones y el análisis del desarrollo a lo largo de la vida, juntando a ambos autores. Crockett propone que las decisiones morales pueden medirse mediante algoritmos que cuantifican variables latentes, o sea, como la aversión al daño, permitiendo predecir comportamientos, etc. Sin embargo, su limitación principal es que en este enfoque computacional suele basarse en tareas de laboratorio que son muy controladas, y eso dificulta mucho su generalización a situaciones reales y complejas como enfrentamos en nuestra normalidad de seres humanos y que son socialmente ambiguas. Y por su parte, Longwood sistematizó el cómo estas capacidades morales cambian con la edad, integrando la teoría de la mente y el aprendizaje basado en sus modelos. Pero su limitación radica en que gran parte de la evidencia dispone transversalmente y utiliza juegos económicos estandarizados, lo cual puede no captar plenamente las diferencias individuales a las variaciones más sutiles o en las motivaciones a través del tiempo. Y bueno, y en conjunto estos textos revelan que la moralidad es un sistema de aprendizaje dinámico, y mientras que Crockett aporta el rigor metodológico para medir las decisiones, Lockwood mapea cómo estos procesos se ajustan biológicamente a las demandas del entorno social en el que nos encontramos constantemente como seres humanos. Bueno, para sintetizar, la conclusión metodológica de nuestro trabajo es que los modelos computacionales representan un avance metodológico genuino para el estudio de la moralidad. Nos permiten superar las descripciones cualitativas e ir directo a las explicaciones mecanicistas. Ya no solo sabemos de forma abstracta que la empatía o las normas importan, ahora podemos cuantificar con cuánta precisión matemática cuánto pesan en una decisión, en qué momento exacto del proceso entran en el juego y cómo interactúan entre sí, conectando los circuitos cerebrales con funciones morales específicas. A esto, en la siguiente diapositiva, se suma que la conclusión evolutiva. La moralidad es dinámica y se transforma a lo largo del ciclo vital de maneras sistemáticas y predecibles. Esto tiene un impacto práctico inmediato, ya que sugiere que cualquier intervención orientada a promover la conducta prosocial o comunitaria debe considerar obligatoriamente la etapa del desarrollo en la que se encuentra la persona. Finalmente, de cara al futuro, el gran reto de la neurociencia social y moral será validar estas ecuaciones matemáticas fuera del laboratorio, aplicándolas en contextos ecológicamente válidos de la vida real y en poblaciones con desarrollo atípico. Muchas gracias.